Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, les saludo en el amor del Señor, su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez. Paz a vosotros. Continuando con el estudio del Evangelio de Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles, en esta 18ª semana, y como subtema, los sufrimientos del Hijo del Hombre, su agonía, pruebas y crucifixión. Y el tema que vamos a analizar hoy en esta mañana tiene como título el segundo juicio de Jesús ante Pilato, la tragedia del hombre que transige, para el cual tenemos un texto bíblico que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versos del 13 al 25. Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos escuchan todos los días en este medio, en esta mañana vamos a analizar uno de los mayores dilemas de la historia de la humanidad, que está narrada en el Evangelio de Lucas capítulo 23, versos de 13 al 25. Y estoy seguro que esta historia ustedes ya lo han escuchado en diferentes ocasiones, con diferentes reflexiones, porque es un tema muy conocido, lo que sucedió hace tiempo en el juicio de Jesús ante Pilato. Este mismo evento está narrado en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 27, de los versos 15 al 25, y Marcos también lo narra del capítulo 15 al verso 6-15. Cada uno tiene un cumplimiento, cada uno tiene una determinada historia y un determinado mensaje. Mateo, por ejemplo, narra a Jesús como el cumplimiento de la profecía y la comunidad que rechaza al Mesías, mientras que el Evangelio de Marcos narra a Jesús como el siervo sufriente y la confrontación con las autoridades. Ambos evangelios, tanto Mateo y Marcos, presentan esta misma escena que vamos a ver a continuación, con un enfoque más en la burla y la actuación de los soldados que buscan un milagro de Jesús. Mientras que el Evangelio de Lucas se centra en el juicio de Jesús por parte de las autoridades civiles y militares, resaltando la indiferencia y la crueldad de los soldados romanos y la autoridad de Poncio Pilato para decidir el destino de Jesús. Antes de iniciar esta reflexión, me permito preguntarles a ustedes lo siguiente. ¿Qué harían ustedes? O si lo personalizo, ¿qué haría usted si se encuentra en una encrucijada donde debería elegir entre la justicia, o sea, hacer lo correcto o ceder a la presión popular? ¿O cómo reaccionaríamos nosotros si, como Pilato, la multitud nos obligara a condenar a un inocente? ¿Somos capaces de responder ante la injusticia cuando el poder nos presiona? Es interesante que tengamos esas preguntas en nuestra mente. Vamos a analizar, amados hermanos, sobre el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 13 al 25, del cual vamos a meditar en unos momentos más. Es un pasaje que nos confronta a usted y a mí con el dilema de la justicia frente a la presión social y política. Como ustedes saben, Pilato fue gobernador de Judea. Era directamente responsable ante el emperador romano por el manejo administrativo y financiero de la provincia de Judea. Este se encuentra en un dilema. Jesús, el hombre que sus líderes judíos y el pueblo han traído ante él, a pesar de que Pilato no encuentra culpa en él, puede ser lo justo y liberarlo. Pero si lo hace, podría provocar un motín que podría costarle su trabajo o su vida inclusive. O la otra opción es conservar su posición
y sacrificar a un hombre inocente. Sin embargo, como ustedes saben, la presión de la multitud y los líderes es tan intensa que lo lleva a tomar una decisión trágica. Deseo con todo mi corazón, hermanos, que en esta mañana usted y yo encontremos en esta historia algunas advertencias para nuestra propia vida espiritual. Acompáñeme a leer Lucas capítulo 23, del 13 al 25. Pero antes de leer, invito a que hagamos una oración. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Acudimos a ti ante tu presencia para pedirte y suplicarte que bendigas esta palabra, Señor nuestro. Que bendigas a cada uno de mis hermanos aquí presentes, que la cual la van a recibir con el deseo vehemente de que esta palabra quede grabada en sus corazones y en sus mentes, para que ellos puedan conservar esa dignidad delante de ti, Señor nuestro. Bendice la palabra, bendice a este maravilloso grupo de edificados en la palabra y a mis amigos que están presentes siempre juntamente con sus familias. Te lo pido y te lo suplico en el santo y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora sí, demos lectura a la palabra del Señor. Lucas 23, verso 13 dice así: Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo: me han presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión, pero habiéndolo interrogado yo delante de ustedes, no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacen contra él, ni tampoco Herodes, pues nos los ha remitido de nuevo, ya que nada ha hecho que merezca la muerte. Por tanto, lo voy a castigar y después lo soltaré. Y tenían obligación de soltarles un preso en cada fiesta. Pero todos ellos gritaron a una: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Barrabás había sido echado en la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad y por homicidio. Pilato, queriendo soltar a Jesús, les volvió a hablar, pero ellos continuaban gritando: crucifícalo, crucifícalo. Y él les dijo que por tercera vez: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este hombre? No he hallado en él ningún delito digno de muerte. Por tanto, lo castigaré y lo soltaré. Verso 23. Pero ellos insistían, pidiendo a grandes voces que fuera crucificado, y a sus voces comenzaron a predominar. Entonces Pilato decidió que se les concediera su demanda, y soltó al que ellos pedían, al que había sido echado en la cárcel por insurrección y homicidio, pero entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Amén. Transigir con el mundo, amados hermanos, es pecado, ya que siempre trae problemas y tragedia. Pilato es el vivo ejemplo de una persona que causa una tragedia a la humanidad por transigir. Pero quiero decir qué significa la palabra transigir. Según el diccionario, dice que transigir significa consentir. Consentir en parte con lo que no se cree justo, razonable o verdadero, a fin de acabar con una diferencia. Por lo tanto, el hombre que transige es aquel que se somete a una situación o cede sus principios. Eso es lo que significa transigir. Y hoy, en esta mañana, yo le invito a que meditemos juntos, reflexionemos tres aspectos importantes. Tres aspectos que en este pasaje que nos dejarán una enseñanza en nuestras vidas. El primero de ellos es: Pilato intentó con egoísmo protegerse de sí mismos, que abarcan los versos del 13 al 16.
Pero quiero hacer un poco de recordatorio. El día de ayer vimos cómo Jesús fue llevado ante Pilato en su primer juicio y fue acusado de 3 cargos. ¿Se acuerda? El cargo número 1 fue liderar una insurrección. 2, oponerse al pago de impuestos. Y el tercero, afirmar ser que él mismo es Cristo, un rey. Y como ya leímos entre los versos 13, 14 y 16, que resumo brevemente, volvió a llamar Pilato a sesionar la corte. Él ya había tomado una decisión después de haber examinado a Jesús y él tenía listo un veredicto que lo había encontrado sin falta, es decir, inocente. Inclusive mandó a Jesús a Herodes para que lo juzgara a él, pero Herodes lo halló también inocente. Jesús no había cometido ningún crimen digno de muerte en ambos casos, para Herodes y para Pilato. Por eso Pilato había decidido castigar a Jesús y liberarlo. Hay que notar que Pilato estaba tratando de apaciguar a los judíos porque él sabía que era inocente. ¿Qué debía haber hecho Pilato? Pues primero, si ya conocía que era inocente, Jesús debía ser liberado y castigar el comportamiento de los judíos. Pero Pilato temía disgustar e irritar a los judíos. Temía que le causaran problemas informando a Roma y haciéndole perder su posición y su gobierno. A lo largo de toda la escena, el interés primordial de Pilato era el mismo: no a la verdad ni a la justicia. Cabe preguntar aquí, ¿saben por qué Pilato tomó esa actitud de protegerse a sí mismo? Pues porque para llegar a la posición privilegiada que tenía como procurador, como gobernador, tuvo que escalar los rangos políticos y militares de esa época. Describe la historia el carácter de Pilato, que era una persona firme, tenaz, testaruda, cruel, implacable e intolerante y sobre todo obstinado. Pero también tenía la experiencia en asuntos políticos y gubernamentales y sobre todo militares. Por lo tanto, tenía ya 10 años que estaba en el cargo, lo que demuestra la gran confianza que le tenía el gobierno de Roma. El gobierno de Pilato no fue un gobierno pacífico. Cuando Pilato llegó a ser procurador, hizo 2 cosas que le significaron para siempre un amargo odio de parte del pueblo judío. Y lo que voy a expresar a continuación lo saqué de una investigación que hice en el diccionario bíblico de certeza y encontré los siguientes datos que me parecieron interesantes y se los voy a decir de esta manera. Según el historiador judío Josefo, Pilato tuvo un mal comienzo en lo que respecta a las relaciones con sus súbditos, los judíos. Dicen que de una noche envió a Jerusalén soldados romanos que llevaban insignias militares con imágenes del emperador. Ante este hecho, que indignó a los judíos, porque anteriormente los anteriores gobernadores habían eliminado esta bandera por la oposición de los judíos a que estos no querían ídolos. Por lo tanto, ese suceso provocó un gran resentimiento en contra de Pilato. Sin embargo, el pueblo suplicó en vano a Pilato que lo quitara. Los nobles de Jerusalén enviaron entonces a la negativa de Pilato una delegación de judíos con una petición a Tiberio, que era el emperador de ese entonces, que se encontraba en Cesarea, para protestar por la presencia de las insignias y exigir que las quitasen. Pasados 5 días de discusión, Pilato intentó atemorizar a los que hicieron esta petición, amenazándolos con sus soldados
que los iban a ejecutar, pero desafortunadamente, o sea, no fue favorable para él, porque la negativa de aquellos no se lo obligaron, y esto hizo acceder a su demanda. Esto, de acuerdo a la fuente de Antigüedades Judías, libro 18, capítulo 3, sección 1. Otro hecho que menciona Josefo, otro alboroto, a expensas de la tesorería del templo de Jerusalén, Pilato construyó un acueducto para llevar agua a Jerusalén desde una distancia de casi 40 kilómetros. Para este hecho, grandes multitudes vociferaron contra este acto, contra Pilato, que visitó la ciudad. Pilato envió soldados disfrazados para que se mezclasen entre la multitud y la atacasen al recibir una señal, lo que resultó que muchos judíos muriesen o quedasen heridos. Eso también está en el libro de Antigüedades Judías, libro 18, capítulo 3, sección 2, la guerra de los judíos, en el libro 2, capítulo 9, sección 4. Bueno, son hechos históricos, hermano, que están grabados en la historia. Como dije, estos hechos, en numerosas ocasiones podemos decir que los líderes judíos amenazaron con ejercer su derecho de informar al emperador sobre Pilato. Ante esta situación quiero decirles que nunca lo hicieron, solamente eran amenazas. Pero por supuesto, estas amenazas perturbaban interminablemente a Pilato, haciéndolo extremadamente despreciativo hacia los judíos. Amados hermanos, la historia nos muestra que la humanidad siempre ha sido egocéntrica. Por ello, hay personas centradas en sí mismas, que temen perder su estatus, esa posición que tanto trabajo les costó adquirir, llámese influencias, aceptación, trabajo, amigos, incluso el propio poder. Cuando se sienten presionadas estas personas, o en ocasiones también nosotros estamos presionados o amenazados, lo que hace humanamente es intentar protegerse a sí mismo, aún a costas de la verdad y la justicia. Qué triste realidad, amados hermanos, ver a personas que transigen, que se someten a una situación y ceden sus propios principios y sus valores. Esos principios, hermanos, que guían la conducta humana para el bien común, y esos valores éticos que establecen cómo debemos actuar, si está bien o está mal. Pero el mundo va cambiando. Y va cambiando tanto que también los valores van cambiando. Esos valores que se tenían se cambian a algo más predeterminado y simple. Por ejemplo, haz lo que mejor te convenga. O a veces hemos escuchado que se nos aconsejan velar por nuestro propio bien. O como dice un dicho, a que lluevan en tu casa, a que llueva en mi casa, a que llueva en tu casa. A ese grado, mis amados hermanos. Esta es la ética que Pilato adoptó. Pero hoy en esta mañana, la palabra del Señor nos dice a usted y a mí, y le dice a todo aquel que es su seguidor, aquel que dice ser cristiano, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Levítico 19:15. La historia de Israel es un claro ejemplo de cómo olvidó este mandato, hasta llegar al punto de que cada uno hizo lo que bien le pareciera. Y eso tuvo como resultado que fue un desastre total en la nación. Y eso está grabado, mis amados hermanos, porque el propio Dios acusa a este pueblo por desobediencia. Y esto lo vemos en el libro de los Jueces. Yo le invito a que tomemos en cuenta
lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar, fíjese bien, de dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos. Primera de Timoteo 5:21. Y tomando en cuenta, para que una comunidad de fe, como la suya, como la mía, camine con Dios, deben ser justos e imparciales, deben de tratar a las personas de igual manera, como los que son de casa, como los que llegan, no hacer prejuicios, sino juicio antes de oír todos los hechos del caso. ¿Se comprende esto, mis amados hermanos? Pero hay algo que debemos saber y que queda claro. Es que Pilatos no quería condenar a Jesús ante todo esto que hemos hablado. Y llega un segundo punto. Como no quería condenar Pilato a Jesús, él quiso conciliar la verdad con la clara evidencia. Es decir, él veía, él sabía, ya que había comprendido que lo que tenía visto por él era que debía declarar inocente a Jesús. Pero también sentía que tenía que satisfacer el clamor de los religiosos judíos que solo tenían envidia de Jesús, y ellos sintiéndose amenazados en su seguridad por todos los hechos que ya conocemos. No menos de 4 veces Pilato hizo lo posible para no dictar sentencia de muerte. Les dijo a los judíos que resolvieran el asunto entre ellos. Esto lo vemos en el Evangelio de Juan 19, del 6 al 7. Anótelo usted para que lo compruebe. Trató de pasarle el caso a Herodes sin sentencia alguna. De Herodes, verso 15 que ya leímos. Trató de convencer a los judíos que recibieran a Jesús como el preso al que dejaban en libertad por la Pascua. Marcos 15:6. Trató de llegar a una conciliación. Hizo azotar a Jesús y los soldados colocaron una corona de espinas sobre su cabeza y lo vistieron con ropaje real. Omito dejar todo lo demás que ya sabemos. Nos centramos en el punto. Luego Pilato apareció de nuevo ante la muchedumbre y volvió a decir que no hallaba ninguna culpa en Jesús, y lo hizo salir con sus prendas de vestir y la corona de espinas. Y ante el grito que él hizo ante la multitud, dijo: miren al hombre, con la intención de dejarlo en libertad, y exclamó que el pueblo podía escoger a quién liberar, porque ya hacía mucho tiempo que Roma tenía la costumbre de liberar en la Pascua a un prisionero popular de los judíos, a efectos de conseguir el buen humor y la buena amistad y mayor cooperación de la población. En la prisión había un criminal conocido por todos, conforme a la Escritura, Barrabás. Pilato se sentía seguro de que, poniendo a Barrabás contra Jesús, el pueblo escogería a Jesús, el hombre que había ministrado y ayudado a tantos de ellos. Qué equivocado estaba el hombre que quería transigir. El gentío, instigado por sus líderes religiosos, clamaron por la liberación de Barrabás, un ladrón, asesino y sedicioso. Era tan fuerte el clamor de la muchedumbre, que, temiendo un motín e intentando apaciguar a la muchedumbre, Pilato accedió a sus deseos. Y como ustedes saben, amado hermano, después de esto se lavó las manos con agua, como si se limpiase con ello la culpa de la sangre. Ante este hecho, es importante resaltar la debilidad moral de Pilato, independientemente de que haya sido coaccionado para sentenciar a muerte a Jesús. Y aquí viene una segunda enseñanza, mis hermanos.
Primero, Dios no acepta transigir cuando se trata de su Hijo Jesucristo. El verdadero creyente o bien está a favor de Cristo o está en contra de Cristo. No puede estar en términos medios. Segundo, cuando se conoce la verdad, esta debe ser proclamada, no comprometida, porque cuando se compromete algo, puede acabar en tragedia. Por la debilidad de carácter y flaqueza moral de la persona. Porque mi amado hermano, amada hermana, la verdad, cuando no es practicada o cuando no es vivida por eso, el hombre o la persona se dedica a hacer un acuerdo, a transigir. Y eso hace que la persona valga menos, algo que no debe de hacerse. Y como consecuencia de ello, debilita los principios, debilita la posición que uno tiene, inclusive la vida propia. Hay que tomar en cuenta esta advertencia que el apóstol Santiago nos hace a nosotros esta mañana. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Santiago 4, del 7 al 10. Amén. Tercer punto y por último. Pilato cedió a la presión del mundo. Versos 22 al 25. Hermano, hermana, en estos tiempos actuales, como en la época de Jesús, la presión del mundo es enorme. Es como una sombra invisible que nos sigue paso a paso y hace que la mayoría de las personas se inclinen hacia el mal. Incluso algunos religiosos del mundo prefieren al mundo y no al dador de la vida. Nosotros, como seguidores de Cristo, no estamos exentos de ello. La misma presión del mundo puede debilitar nuestras convicciones espirituales, provocando con ello la tendencia que nuestras decisiones vayan encaminadas a hacer el mal, aún sabiendo lo correcto, mis hermanos. Porque esa voz colectiva que susurró en los oídos de Pilato, inclinándolo a hacer el mal, porque su moral era débil, no fue suficiente fuerte para hacer lo correcto y cedió ante los gritos del mundo, permitiendo que se cometiera una injusticia. Esa maldad convertida en el pecado puede también susurrar en nosotros. Así que, amados hermanos, la indecisión y una actitud transigente no son la forma de encarar el mundo. Solo una vida consagrada en Cristo nos separa de los deseos y las preocupaciones del mundo para así vivir nuestros valores cristianos, los valores del reino. No amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2, 15 y 16. Concluyo con lo siguiente, hermanos, con una pregunta. Amén de las primeras que hice. Ustedes las recordarán. Esta pregunta dice, ¿cómo evitamos caer a las presiones del mundo?
cómo evitamos caer a las presiones del mundo, hermano. Una respuesta sería amar a Dios sobre todas las cosas, con obediencia y adoración. Estas condiciones deben de estar en nuestras vidas, hermanos, porque la vacilación, la indecisión, nos hará ceder a la presión de este mundo perverso. Por lo tanto, debemos dedicar tiempo de alimentarnos de la palabra de Dios, a ese estudio que nos permite como cristianos tener una base en nuestra vida, la cual debe ser arraigada y cimentada en la fe y confianza puesta en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Eso es lo que nos mantiene estables y nos nutre para crecer, al igual que un árbol con raíces profundas o un edificio con cimientos sólidos, hermanos, para con ello vivir una vida de obediencia a Dios. El apóstol Pedro nos dice: así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que, arrastrados por el error de estos libertinos, pierdan la estabilidad y carga. Segunda de Pedro 3:17. Amados hermanos, amada hermana, amigos que nos escuchan, Dios derrama su gracia sobre quienes se conservan íntegros. Yo le hago una pregunta: ¿usted desea conservarse así, íntegro delante de Dios y de los hombres, y seguir siendo bendecido por Dios? Entonces escuche lo que el apóstol Pablo nos invita a hacer como pueblo de Dios. Salga de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro, y yo lo recibiré. Y yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios 6:17 y 18. Que el Señor siga derramando sus bendiciones en cada uno de ustedes junto con sus familias. Se despide de ustedes su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez. Paz a vosotros.